Buenas tardes, queridos hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva clase del libro de Hebreos. Les pido que tengan la bondad de abrir sus Biblias en el capítulo número 10 de los versículos que vamos a estudiar, a meditar en este día. Son del 26 al 39. Como título de la enseñanza tiene la obediencia de los fieles. La palabra de Dios dice así: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que una horrenda expectativa del juicio y del fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés se ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por el cual fue santificado y que ha ultrajado el Espíritu de la gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza y yo daré la retribución. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Traed a la memoria los días del pasado, de los cuales, después de haber sido iluminados, soportáis gran conflicto y aflicciones. Por una parte fuisteis hechos espectáculo público y con reproches y tribulaciones, y por otra parte fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También os compadecisteis de los presos, y con gran gozo padecisteis sin ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos teníais una posesión mejor y perdurable. No desechéis, pues, vuestra confianza, en el cual tiene una gran recompensa, porque es necesario que la perseverancia, para que haya venido de hecho la voluntad de Dios y obtengas lo prometido. Porque aún en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi juicio vivirá por fe, y se vuelve atrás, y no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que vuelven atrás para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. La idea principal de los versículos del 26 al 39 es la siguiente: un verdadero cristiano no solo vive una vida de obediencia a Dios, sino también aguanta y es fiel en medio de la persecución. Él pone su fe en Cristo, tendrá la última instancia las razones para confiar en la promesa, en la esperanza de su regreso. Los pasajes difíciles de la Biblia nos ayudan a comprender mejor todo el consejo de Dios. Si nos saltamos los pasajes difíciles, nos empobrecemos bíblicamente. En consecuencia, toda nuestra lectura de la Biblia se desploma. También se hace nuestro crecimiento en una piedad. Debemos tratar de entender los pasajes difíciles de la Biblia para la referencia en sus partes más claras. Como nos enseñaron los reformadores, la Escritura interpreta a la Escritura. Los pasajes difíciles se aclaran cuando los situamos en un contexto de todo el canon. La lectura de Hebreos 10, del versículo 26 al 39, requiere este enfoque. Hebreos 26 al 39 es uno de los 3 pasajes de la advertencia de Hebreos. Sus advertencias son algunas más severas que se encuentran en la Biblia. Son aleccionadoras e inquietantes y requieren impulsarnos hacia la fidelidad. Como el autor de Hebreos pronto mostrará los peligros de abandonar la fe si somos demasiados costosos al poder soportar. Por favor, revise conmigo los versículos 26 y 27. El escritor concluye la sección de la seguridad de una advertencia. La palabra griega traducida como deliberadamente o voluntariamente, esta es la realidad del principio de la frase. Utiliza esta estructura para enfatizar un punto específico. Para sus lectores, no permanecer en el pecado. La advertencia de no pecar deliberadamente no significa que todo el pecado que cometemos alude al sacrificio de Jesús por nosotros. Más bien significa que si continúan en el pecado y
si rechazan definitivamente el arrepentimiento, entonces se rechaza esencialmente el Evangelio y se recorre voluntariamente en el camino que lleva a la destrucción. En este sentido, ya no queda un sacrificio por tus pecados, porque rechazas al único sacrificio válido y le diste una espada al único que puede justificarte ante Dios. No hay perdón para una persona que ha tomado esa decisión. ¿Qué quiere decir el autor? Recibir el conocimiento de la verdad. Se refiere a los que oyen y conocen el Evangelio y aún así rechazan deliberadamente y definitivamente, aunque entienden su veracidad. El autor también tiene en mente a aquellos que en algún tiempo abrazaron la fe cristiana, pero no desde entonces han apostatado. En un momento dado afirmaron ser creyentes, pero su profesión resultó ser falsa. En lugar de perdurar en la fe, la abandonaron para seguir en su propio pecado. Muy probablemente cuando fueron perseguidos. No puede haber perdón para los que se han hecho apóstatas. Jesús advierte sobre este tipo de personas en Mateo 13. Habló de la semilla del Evangelio que cae en un terreno poco profundo y muestra signos de inmediatos de vida, pero se extingue cuando llega la persecución. El signo inicial de la vida no describe la regeneración, solo el interés espiritual. La vida regenerada, por el contrario, se transforma, da nuevos frutos y tiene un impacto eterno y duradero. Esta parábola es igual a la de Hebreos 10:26. Es un recordatorio aleccionador que el infierno está lleno de personas que tienen una clara comprensión del Evangelio, pero que nunca doblaron la rodilla ante el Señor Jesucristo como su verdadero Rey. El apóstol Juan también nos advierte que habría quienes se identifiquen con el pueblo de Dios, pero que acabarán abandonando la iglesia en 1 de Juan 2:19. Hemos sido advertidos. La Biblia es clara. Los que siguen pecando voluntariamente y deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no se encontrarán en el perdón final. El versículo 28 nos dice que les espera a los que siguen pecando deliberadamente. En lugar de recibir el perdón misericordioso por sus pecados, recibirán la justicia por ellos. Esperan el juicio venidero de Dios porque han rechazado a su Hijo. En lugar de alinearse con el pueblo de Dios, la iglesia han elegido identificarse con sus adversarios. El juicio aquí se refiere al juicio final de Dios, cuando condenará a todos los enemigos de una vez y por todas. El lenguaje del versículo 27 también nos recuerda que en el libro de Isaías, capítulo 26:11, que detalla en el día que Dios juzgará a sus adversarios con fuego. Como veremos en el versículo posterior, muestra a Dios que es fuego consumidor. Los que rechazan a Cristo se convertirán en enemigos de Dios y serán objeto de su ira. Este es el recordatorio aleccionador. Por favor, revise conmigo de los versículos del 28 al 31. El autor de Hebreos continúa su argumentación apelando al antiguo pacto. En este pasaje vuelve a comparar la ley mosaica en el Nuevo Testamento. Además, subraya la gravedad de caer en las manos del Dios, de haber rechazado a Jesús. Estas son advertencias de peso contra la apostasía. No debemos tomarlas ligeramente. Despreciar la ley de Moisés se refiere principalmente a romper el primer mandamiento que prohíbe la idolatría. La frase es la advertencia al rechazo total de la ley del Antiguo Testamento que Dios dio a Israel a través de Moisés. Aquellos que ignoran la ley de Moisés pierden el derecho a ser llamados hijos de Israel. El precio de la ley de Moisés, por lo tanto, no debe pensarse en términos de mera ignorancia de la ley. Se refiere a una rebelión atroz y proponente en contra de Dios mismo. Así que Dios le violan la ley de esta manera, basándose en el testimonio de 2 o 3 personas, eran condenadas a muerte sin piedad. Este castigo, por considerarse idolatría, hace en las palabras eco en Hebreos 10, versículo 29, sean mucho más severas. El versículo 29 muestra que los que pisotean al Hijo de Dios
consideran profana la sangre del pacto y ultrajan al Espíritu Santo, tendrán un castigo aún más severo que el que se encuentra en el Antiguo Testamento. Los que despreciaron la ley de Moisés recibieron un castigo terrenal. Los que desprecian la revelación de Jesucristo recibirán un castigo peor. El autor de Hebreos emplea una pregunta retórica para mostrar cuán seriamente será juzgada la apostasía. La ofensa es triple. Número 1, pisotear al Hijo de Dios. Número 2, considerar profana la sangre del pacto. Y número 3, insultar al Espíritu Santo. La primera ofensa, pisotear al Hijo de Dios, describe a los que rechazan la identidad de Cristo. Jesús extrapola esta idea en Juan 14 cuando dice que si una persona rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Este es un punto crucial de rechazar la divinidad de Cristo y su afiliación. Rechazar al Padre ya no tiene un sacrificio por los pecados. La segunda ofensa, considerar profana la sangre del pacto, evoca al antiguo pacto y el respeto a todas las cosas sagradas del tabernáculo y del templo. Tocar cualquier objeto sagrado sin estar purificado era invitar a la destrucción instantánea. Hebreos 10, versículo 29, muestra que tratar la sangre del pacto, es decir, la sangre del sacrificio del pacto de Jesucristo como si fuera profana, es aún más atroz que designar o menospreciar a los objetos sagrados del templo. En 1 Samuel 2:17. Tratar de la sangre del pacto como profana significa esencialmente no creer en la sangre de Cristo pueda efectuar la purificación de sus pecados. Ya hemos visto la centralidad y el poder de la sangre a lo largo de la carta, en los versículos capítulo 9, verso 12, 14, capítulo 25, 26 y el capítulo 10, verso 19. En el versículo 29 no es diferente y se nos dice que la sangre del pacto no nos santifica. Despreciar la sangre de Cristo es diseñar la purificación que se realiza. La tercera ofensa es insultar al Espíritu de la gracia. Se refiere a despreciar al Espíritu Santo, lo que equivale a blasfemar al Espíritu. Mateo capítulo 12, versos 31, 32. Dado a que el Padre da al Espíritu Santo a través de Jesús para consolar, ayudar a los creyentes, en Juan 16, 7, los que rechazan a Jesús también rechazan al Espíritu. Los que apostatan se convierten ciertamente en enemigos del Espíritu Santo, ya que el Espíritu es insultado por los que transgreden a Cristo. En la cita del versículo 30 de Deuteronomio, capítulo 32, de los versos 35 y 36, Moisés pronunció estas palabras justo antes que los israelitas entraran en la tierra prometida. El autor utiliza estas citas para fundamentar su argumento. Esto es, los que pecan deliberadamente y merecen un castigo peor. Las citas no dejen lugar a dudas que Dios juzgará a los que le rechazan. Su venganza, su justicia divina esperan a los que la pisoteen. El Hijo considera la sangre como profana e insultan al Espíritu. La justicia terrenal es a menudo inadecuada, pero la justicia del Señor será perfectamente administrada. No debemos caer en las manos como lo hizo Israel. Esto debería infundir un verdadero temor en los corazones de los que desprecian a Cristo. El juicio final de Dios es un asunto de horror eterno. No debemos juzgar contra Dios. La apostasía no es un juego. Es verdaderamente terrible caer en manos de un Dios vivo, el mismo Dios que es fuego consumidor. Capítulo 12, versículo 29. Los que rechazan al Hijo tienen todas las razones para temerle al Padre. De los versículos del 32 al 39, este pasaje sigue animando a los lectores a perseverar. El autor les ha animado, les ha advertido, ahora les exhorta a soportar todo lo que les llegue. Aquí el autor hace eco a las palabras del Señor Jesús en Juan 16, 33. Los cristianos tendrán problemas en este mundo, pero debemos animarnos porque Jesús ha vencido al mundo.
En los versículos del 32 al 34, el autor llama a los creyentes a recordar los primeros días en que probablemente significaban los años justos después de su conversión. Deberían recordar su fuerte celo por el Señor y cómo manejaban las dificultades y experimentaron por seguir a Cristo en un mundo opuesto a Él. Entonces soportaron los sufrimientos por fe. Así pueden soportar el sufrimiento en las situaciones actuales. El detalle de los sufrimientos de los primeros días se identifica con los versículos 33 y 34. Fueron expuestos públicamente y de reproche de la aflicción. Esto significa que no se avergonzaron de hacer pública su fe en Jesús y que fueron insultados y maltratados cuando lo hicieron. Eligieron identificarse con Cristo en un mundo caído, por lo cual la sociedad los avergonzó. No solo recibieron este tipo de abuso ellos mismos, sino también eligieron identificarse con otros que soportan este reproche. Como cristianos debemos estar dispuestos a soportar la misma persecución, identificarnos con Jesús en un mundo que no quiere como rey, que significará ser víctimas de abusos verbales, burlas y vergüenza en una plaza pública. Sin embargo, los que están con Cristo no pueden ser los que se aíslan en los vientos de la cultura. En el versículo 34 desarrolla aún más la experiencia de estos cristianos en sus primeros días. Se compadecían de los encarcelados y aceptaban con alegría la confiscación de sus bienes. Los encarcelados se refiere a los cristianos que habían sido encarcelados por su fe. En los primeros tiempos por su fe, estos cristianos mostraban una tierna compasión hacia sus hermanos y hermanas encarcelados, aunque ellos mismos no estaban en la cárcel, diciendo: identifíquense con los que eran perseguidos de esta manera. Además, soportaron el saqueo de sus bienes con alegría. No notablemente, no es que perdieran sus posesiones por identificarse con Jesús, sino que respondían con alegría a tal persecución, por lo que fueron capaces de responder de una manera tan notable, porque sabían que tenían una posesión mejor y duradera. Sabían que el reino celestial, con posesiones celestiales, esperaban a los que recogían cuando eran perseguidos. Mateo 5:12. Estos creyentes comprometían que se les esperaban mejores posesiones a los que preservaban en medio de la persecución, por lo que seguirían alimentándose con Cristo, incluso cuando les costaba en lo terrenal. Además, sabían que la posesión se les esperaba era perdurable. Sabían que la posesión en el cielo era una posesión eterna para los que les sería arrebatada y que nunca caducaría. Este conocimiento les ayudó a perdurar desde el principio en su fe, por lo que el autor exhorta a sus lectores a recordar aquellos días para ayudarles a continuar en las circunstancias actuales. Podemos perderlo todo a causa de Cristo, pero en un sentido eterno no perdemos nada. Podemos perder todas las posesiones, amigos, familia y las comodidades de esta vida, pero tenemos una posición mejor y perdurable, que es la espera de nuestra ciudad celestial. Al igual que los creyentes del libro de Hebreos, los que ganamos cuando soportamos la persecución nunca nos las podrán arrebatar o quitar. De los versículos del 35 al 39 recuerdan a estos creyentes la confianza que ahora poseen en Cristo y la recompensa escatológica que les pertenece. Mientras sigan aguantando la audacia de los creyentes, tienen ahora la causa de la unión con Cristo. Es el tema central de la carta. El autor vuelve a destacar esta realidad en el versículo 35. Abandonar la fe es tirar a la bolsa de la confianza que corresponde a los cristianos para acercarse al trono de Dios. Si los lectores apostatan, perderán su confianza y la gran recompensa de la vida eterna que ésta conlleva. El versículo 36 nos habla de nuestra necesidad de resistir a la herencia prometida que espera a los que perseveran. Demostramos una perseverancia en la fe si hacemos la voluntad de Dios. Mientras obedezcamos al Señor y sigamos fielmente la voluntad, recibiremos la herencia eterna que ha prometido a los creyentes. Capítulo 9, verso 15. Puede que esta promesa no se cumpla en nuestra vida, pero sí se cumplirá pronto, cuando inicien los siguientes versículos. Nuestra herencia no es una herencia terrenal, es una herencia celestial, una promesa cumplida escatológicamente.
El autor de la cita de Habacuc capítulo 2 versos 3 y 4 para apoyar esta realidad. Habacuc habla del juicio venidero que Dios sobre Judá por negarse a hacer la voluntad de Dios. El autor de Hebreos recoge esto tipológicamente para señalar el juicio final que vendrá en el reposo de Cristo. En otras palabras, Habacuc habla de la venida de Dios. El autor de Hebreos se ve complicada la futura venida de Cristo. Su venida está próxima, por lo que debemos seguir haciendo la voluntad de Dios y no retroceder de nuestra fe. Como inicia en el versículo 38, el Señor no encontrará placer en nosotros cuando regrese, si no seguimos viviendo en fe. En el versículo 39, el autor expresa su máxima confianza en los lectores, recordándoles su identidad, su fuerza como pueblo de Dios, proclamando que no retrocederán en su fe y demostrarán así su fidelidad a Cristo hasta el final, y los que retrocedan les espera la retribución. Pero aún no sigue adelante y conservan sus almas. Ellos tendrán la vida prometida a los que resisten. En todo sentido, la palabra serán salvos. Esto es lo que significa ser seguidor de Cristo. En los pasajes de advertencia alejan al creyente a la complacencia espiritual antes de aprender y apreciar los ejemplos fieles del autor. Identifica en Hebreos 11. Estos creyentes deben ser recordados en preservar en la fe antes que puedan asociarse con los que se enumeran en el siguiente capítulo. Debe hacerse todo lo posible para no alejarse de Cristo. Como una advertencia final, el autor recuerda a todos los creyentes que deben mantenerse fieles en la fe y por lo tanto asociarse con los santos a lo largo de los siglos. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.